Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? Te habla el profe Armando Ventura. Hoy comenzaremos la explicación de un nuevo tema, ¿no? En este caso de un nuevo elemento que se ocupa en electrónica general, en electrónica básica, ¿ya? Hablaremos hoy día del protoboard. El protoboard, que en algún ejemplo de medición se había estado mencionando. El protoboard es una placa de contactos que en su interior lleva pequeños cables y que en este componente está formado por orificios donde los componentes electrónicos, acá por ejemplo podemos ver un diodo LED, entran a presión. Fíjense de esa manera, entra a presión, donde puedo colocar resistencias. Aquí está una resistencia y no se cae. Donde puedo colocar circuitos integrados. Los circuitos integrados generalmente van montados en la parte central, acá en el centro. Ahí están. No, esa es la única posición del circuito integrado. Bueno, cuando indicamos que que el protoboard es una placa de contactos, nos referimos a que internamente tiene hilos conductores. Si hacemos un análisis, acá tenemos el protoboard y acá tengo una gráfica representativa de hilos conductores. Esto que está con rojo son hilos conductores. En otras palabras, son cables. E internamente hay cables. Exteriormente, lo único que vemos nosotros exteriormente son orificios de contacto. Como les mostraba hace un momento, pudimos ver cómo ingresan los componentes, ¿no? Entra al orificio, agarra ahí y entra a presión y puede salir. Bueno, eso me sirve, o esta pequeña tabletita me sirve para hacer cableados electrónicos. Está diseñado más propiamente para la parte de electrónica. Ya habíamos visto lo que es la interpretación del circuito Layut. Habíamos visto también la elaboración del diagrama pictórico, que eso es una parte gráfica solamente para entender. Entonces, haciendo un recordatorio, aquí tenemos un diagrama Layut, el cual nos indica el cableado de los componentes físicos. Tenemos la batería de 9 voltios, del positivo al interruptor, va por ahí. Del interruptor va a la resistencia, como se ve acá, y de la resistencia al ánodo del diodo LED, y el cátodo va a ir hacia el negativo. Entonces ese es el cableado que se hace en los diagramas pictóricos. Un siguiente paso, si bien esto de acá, el paso del diagrama Layut al diagrama pictórico, un siguiente paso ya es el cableado real de los componentes. Para ello nos vamos a ayudar con el protoboard. Esto que está en rojo son lo mismo que tenemos acá. Son los cables, son los hilos conductores. Si se fijan, acá en el gráfico vemos que en los laterales del protoboard tenemos dos líneas paralelas, ¿no? Si acercamos un poquito, podemos apreciar que hay una línea roja y una línea azul. Hay una línea azul y otra roja. Y vemos también los orificios en sentido horizontal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos dos cables que están verticalmente en el lado izquierdo y dos cables que están verticalmente en el lado derecho. Y horizontalmente tenemos pequeños cablecitos. Que este con este no están unidos. Este con este tampoco están unidos. O los paralelos, este con este no están unidos. Entonces eso me va a ayudar a poder realizar este cableado. ¿Cómo es que hacemos? Para ello nos ayudamos de cables jumper, ¿no? En la parte práctica. Los cables jumper son estos que tengo a la mano. Este por ejemplo tiene terminal tipo macho y en el otro extremo tiene terminal tipo hembra. En realidad lo que nos sirve a nosotros son
cables macho a macho, los que terminan y comienzan en los conectores eléctricos. Esos son los que se ocupan en los cableados del protoboard, los cables del tipo JAM. Bueno, vamos a graficarnos acá físicamente nuestra batería. Más o menos habíamos indicado que por lo general se ocupa una batería de 9 voltios. Entonces, también acá vemos que estamos ocupando un interruptor. Primero, energizamos nuestro protoboard. Y nosotros decidimos cuál va a ser la línea positiva, cuál va a ser negativa. Esto es como un rompecabezas. Yo, por ejemplo, voy a decidir que esta de acá sea la línea negativa. Todo ese hilo conductor va a ser negativo. Y voy a decidir que este de acá va a ser el hilo conductor positivo. Toda esta línea es positiva. Entonces, ¿qué me indica el circuito? Que de la batería del positivo debe conectarse a un interruptor. Entonces yo voy y conecto a mi interruptor. Tengo acá mi interruptor. Una patita del interruptor dice al positivo. Se ve ahí, a la línea positiva, que es esta. La otra patita a una resistencia, por lo cual yo voy a colocar mi resistencia en esta posición. Una pata acá y otra pata acá. Si se fijan en el circuito Layut, una pata de la resistencia está en una sección de cable y la otra está en otra sección. Si se fijan, esta resistencia no está en esta posición. Algunos colocan en esa posición. Ahí las dos patitas están conectadas en el hilo conductor y acá en el esquema me dice que no. Entonces, para lograr ese efecto siempre debo colocar un componente electrónico o la regla de un componente electrónico que sus pines estén en hilos conductores distintos. Nunca pueden estar sus pines en el mismo hilo conductor. Entonces, respetando esa regla, aquí ya coloqué la resistencia en esta posición. Estamos acá, del interruptor va a ir hacia la resistencia, dice. Entonces coloco acá. Ahí estamos, viene el positivo, va al interruptor, pasa por el interruptor, llega a la patita de la resistencia, pasa a la resistencia, ahora debe ir al diodo LED, debe ir conectado al diodo LED. Entonces para ello voy a hacer lo siguiente, voy a conectar, ahí está, voy a dibujar mi diodo LED. Recordarán ustedes que la patita más chica dentro del diodo LED es el ánodo, conecto ahí. Y la otra patita es el cátodo, que va a ir directamente al negativo. En este caso tendría que conectar aquí. Y de esta manera estamos haciendo que se cumpla la conexión del circuito. Y ya tenemos el cableado con el interruptor. Abro o cierro el circuito. Entonces, de esta manera me ayuda a realizar el cableado, el protoboard, para no estar soldando, para no estar amarrando, para no estar utilizando conexiones de cable o empalmes. Directamente con el protoboard se puede armar los circuitos Layut. Obviamente que antes siempre háganse el diagrama pictórico. Una vez que ya quieran destreza y habilidad, directamente se van a armarlo en el protoboard. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo para demostrar el uso del protoboard es este circuito de acá, que ya lo habíamos hecho en la interpretación de los diagramas pictóricos. Les había dado el diagrama Layut para que ustedes hagan el diagrama pictórico. Bueno, aquí, como ven, ya están los componentes que se van a conectar: batería, interruptor, resistencia 2, resistencia 1, diodo LED 1, transistor 1. Entonces, acá se está ocupando un transistor. No se olvide que en el esquema colector, base y emisor
se lo identifica fácilmente, además de que este es un transistor NPN porque la flechita apunta para afuera. Este es un transistor NPN. Entonces vamos haciendo el cableado. Siempre se les sugiere polarizar nuestro protoboard. Voy a hacer en este caso que esta línea de acá sea el positivo y esta otra línea de acá sea el negativo. Entonces todo este sector va a ser negativo y todo este sector va a ser el positivo. Primero ubicaremos el componente más complejo, por no decir así, en este caso el transistor. Aquí estoy asumiendo que esta es la patita de la base del colector, de la base y del emisor, mirando al componente de frente. Pero para tener la certeza de qué pin corresponde a la base, al colector y al emisor, es necesario medir con el multitester, no olvidar eso. Bueno, ahora la regla de oro dice de que un componente electrónico jamás puede tener sus pines en un hilo conductor, sino que deben estar separadas en distintas líneas de cables o de conducción. Para ello voy a ubicar mi transistor acá. Voy a decir que este es el emisor, que esta es la base y este es el colector. Entonces tengo acá colector, base y emisor, aquí como lo vemos. Ya están los pines de mi transistor. Bueno, partiendo, me dice que de la batería debe ir un cable hacia un interruptor y el interruptor conectado a la resistencia y la resistencia va a ir a la base. Entonces para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar yo mi interruptor y voy a indicar que acá va a estar mi interruptor con sus dos pines. Una patita va a ir al positivo, como me indica acá, y la otra va a ir a otro hilo conductor, que es este de acá. Y de ahí se va a conectar a una resistencia, y la resistencia tiene que estar en hilos conductores separados. Aquí tenemos la patita de la resistencia R2, y efectivamente, la patita que se conecta hacia la base, colocamos acá. Entonces está en el mismo hilo conductor y está cumpliendo lo que me pide la regla. Ahora me pide una resistencia, la R1. La R1 voy a conectar, a ver, como que se me antoja acá. Ahí está la patita de la R1 en la línea positiva y la otra patita en otro hilo conductor. Vamos a conectar el diodo LED. El diodo LED tiene dos patitas, el ánodo, que es esta línea de acá, y el cátodo va a ir al colector. Coloco este cátodo por acá y me ayudo con un cable jumper de acá, me ayudo con un cable jumper y llego directamente al colector, y el emisor va a ir hacia el negativo. Con otro cable jumper me colaboro y vamos hacia el negativo. Entonces tenemos ya el circuito armado, cumple con mi diagrama Layut, y este circuito debería de encender cuando yo pulse el interruptor. Pulso el interruptor y hace que este transistor trabaje como interruptor electrónico y el diodo LED se va a alumbrar. Entonces, para realizar los cableados en protoboard es necesario, indispensable, saber interpretar los diagramas Layut. Con esto ya me puedo guiar. Obviamente que si todavía no tengo mucha práctica y un poquito que se me hace complejo, puedo armar mi diagrama pictórico. El diagrama pictórico ya me da una gráfica de cómo voy a cablear. Luego, el uso del protoboard es solamente como un rompecabezas. Uno decide qué cables va a usar, qué líneas va a usar. Algún estudiante alguna vez me dice: profe, armé mi circuito y no funciona, ¿qué estará mal? Me dice. Pucha, es un dolor de cabeza para mí, porque no sé qué estará mal.
él realizó los cableados, él hizo los puentes, colocó los jumpers, ¿no? Tendría que volver a revisar todo el circuito, que sí lo puedo hacer, pero el que sabe cómo está el cableado es el que está haciendo la interpretación del diagrama Layut. Generalmente uno debe volver a revisar si cumple con el cableado, con el diagrama Layut, y además debe estar bien seguro y certero de cuáles son las patitas de base, colector, emisor, cuáles son las patitas de ánodo y cátodo. Y si todo está bien, debemos realizar las mediciones eléctricas con el multitester. Debemos revisar continuidad, debemos revisar valores de los componentes, ohmios, faradios, transistor, diodo, si los valores están correctamente. Entonces, eso al momento de armar el protoboard. En algunos casos hay falsos contactos que nos hacen trabajar mal, los circuitos no funcionan. Entonces hay que tener mucho cuidado de no colocar componentes que tengan las patas muy gruesas. ¿Eso qué hace? Eso hace que se vayan ancheando los contactos eléctricos y las patitas queden bailando, queden floppy. Entonces, mucho ojo con eso. Siempre tratar de usar componentes que no tengan soldadura en la pata y en lo posible componentes nuevos. Bueno, esto es el cableado de circuitos electrónicos en protoboard. Toca ahora hacer las prácticas.